Sin más, los dejo con nuestra vicepresidenta de la asociación, Vania Kuzmani, que nos va a presentar a nuestra ponente. Vania. Sí, gracias, Leo. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy día. Para nosotros es un seminario especial. Quisimos organizarlo en el contexto del Día de la Condolencia y el Adiós, que se va a desarrollar el 5 de septiembre en memoria de todas las personas que han fallecido en esta pandemia en nuestro país. Hoy con mucho cariño no quiero presentar a una miembro del directorio, ¿no? Liliana Caravantes, quien nos va a dictar una charla, un seminario. La idea es que todos podamos luego participar y conversar y reflexionar sobre el tema, esta vez sobre el tema de niños y duelos en pandemia. Les cuento quién es Liliana. Liliana, bueno, es psicóloga clínica, especializada en el área infanto-juvenil, tiene más de 21 años de experiencia. Es socio fundadora del Centro Infanto, especialista, ¿no?, en salud mental infantil y primera infancia de 0 a 3 años en La Serena, ¿no? Ella es nacida y criada, ¿no?, en nuestra región, nuestra cuarta región. Es también especialista en trastorno del espectro autista, terapeuta MDR certificada por el MDR Institute, miembro de la Asociación Iberoamericana también de Psicotrauma IPAP, voluntaria del programa de ayuda psicohumanitaria PA y miembro, ¿no?, de ATEP y principalmente presidente de la Comisión Infanto Juvenil. Así que te dejo la palabra, Lili, y te damos nuevamente las gracias por tu generosidad y tus ganas, ¿no?, de aportar tu experiencia con todos nosotros. Gracias, Vania. Buenas noches a todos, es un gusto saludarles y principalmente poder compartir con ustedes, ¿cierto?, este espacio de colaboración mutua, ¿cierto?, para un evento muy especial que tenemos, ¿cierto?, en Chile, el 5 de septiembre, que es el Día de la Condolencia y el Adiós, en virtud, ¿cierto?, de la situación de las muertes ocurridas en pandemia. Y no, bueno, me han invitado, ¿cierto?, a compartir con ustedes, ¿cierto?, esta presentación sobre duelo y niños en pandemia. Un tema que es importante, es relevante, no solamente en pandemia, yo diría que en todos los contextos de los niños en particular, pero como sociedad, ¿cierto?, somos una sociedad que le tememos a la muerte no es un tema, ¿cierto?, que hablemos habitualmente con normalidad, y por lo tanto nos afecta, ¿cierto?, en nuestro trabajo con los niños y niñas. Vamos entonces a partir. Hay una frase que me gustó mucho y quisiera partir con esta frase, ¿cierto?, que es: la infancia es el reino donde nadie muere. Pareciesen, es cierto, esta es de una poeta estadounidense, Edna St. Vincent, que pareciesen, cierto, palabras muy ciertas para los terapeutas que trabajamos con niños. Eh, es una situación que no es agradable, ¿cierto? Y como que se contradice con la niñez. La niñez es un espacio de la vida donde debe haber felicidad y donde hay cosas nuevas que vienen, ¿cierto? Hay nacimientos, continuos nacimientos. Y la muerte, ¿cierto?, es una pérdida, es un duelo, ¿ya? Y la palabra duelo, como lo dice acá el texto, ¿cierto?, proviene del latino dolus, que significa dolor. Por lo tanto, es algo inevitable por el cual pasamos todas las personas en algún momento de nuestra vida, y los niños también. También son parte de este periodo, de esta etapa de la vida. No podemos dejar a los niños fuera de esta vivencia. Existe entonces, como lo decía recientemente, una tendencia a la sobreprotección de los niños como sociedad frente a la muerte. Eludimos hablar de la muerte, transformamos las palabras, ¿cierto?, que tienen relación con la muerte, evitamos las palabras como enfermedad, morir, ¿cierto?, falleció, evitamos los nombres de las personas, tratamos de suavizarle al niño, ¿cierto?, en ocasiones la experiencia,
y también, cómo no decirlo, en algunas ocasiones muy puntuales, yo diría que las menos, pero también a veces somos muy directos con los niños y no medimos las palabras y damos demasiada información. Entonces ahí vamos viendo hoy día, ¿cierto?, que va a ser lo más apropiado. Con respecto a la charla de hoy, ¿cierto?, la idea principal es que yo les pueda transmitir la necesidad que se va a repetir, yo creo, a lo largo de esta ponencia, de contar con un concepto psicológico sobre el duelo y la muerte, no solamente, que eso para los terapeutas infantiles es fundamental, no solamente sobre la muerte de una persona o de un familiar o un ser querido. Los niños tienen muchos tipos de pérdidas que experimentan en la infancia y que muchas veces son invisibilizadas por los adultos a su alrededor. Y eso es algo que me gustaría transmitir hoy, ¿cierto? Que la muerte no es solo la única pérdida infantil, sino que la niñez está rodeada de muchas pérdidas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a mirar un poquitito acerca de factores que influyen en la elaboración del duelo en los niños, ¿ya? Principalmente yo no me voy a referir con mucho detalle acá, porque eso es algo que podemos buscar, de alguna manera está en la psicología del desarrollo, lo podemos entender, pero lo principal es considerar, ¿cierto?, la edad del niño o de la niña al momento en que vamos a trabajar con ella, lo vamos a recibir, ¿cierto?, en nuestro contexto terapéutico, para poder trabajar un duelo. ¿Ya? Un duelo, como ya lo he dicho, ¿cierto? Por una persona, por un familiar, pero también puede ser otro tipo de duelos. No es lo mismo recibir un niño en edad escolar que recibir un niño en edad preescolar que tiene un concepto de la muerte aún, ¿cierto? Desde lo mágico, ¿cierto? Que puede hacer que el niño piense, ¿cierto?, que ha tenido una incidencia en la muerte de esa persona. Puede haber una culpa, puede haber un sentimiento, ¿cierto?, una fantasía también con respecto a que esa persona puede volver. Es distinto recibir ese tipo de niño a recibir un niño más grande. Y yo voy a hablarles hoy día un poquitito más adelante acerca de la relación con la muerte en los lactantes, que también es poco vista, poco mirada, ¿ya? Porque el lactante no tiene voz, por lo tanto, la vive a través de los ojos de su cuidador principal, de su madre, ¿ya? Principalmente. Entonces, la edad del niño o de la niña es importante y es una cosa que debemos considerar para trabajar con los niños este tema. Lo segundo es que la importancia del objeto perdido no siempre debe ser a la vista de los ojos del adulto. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces tenemos mucho temor de hablarle a los niños acerca de un familiar que falleció, de una persona que falleció, pero no reparamos en tener el mismo cuidado con el niño, el mismo respeto frente al duelo cuando el niño ha perdido un objeto importante para él, como por ejemplo el duelo por una mascota, el duelo por un peluche favorito, ¿cierto? El duelo por un objeto que ha significado algo importante en la vida del niño. Por lo tanto, no debemos mirar con los ojos de adultos la pérdida infantil, porque es distinta la dimensión y el acercamiento al proceso de duelo. En tercer lugar, experiencias del niño de pérdidas anteriores. Es sumamente importante, ¿cierto? Lo vamos a ver en la intervención terapéutica, pero es importante considerar si este niño que está sufriendo este duelo, esta pérdida en este momento y está sufriendo, tiene experiencias de sufrimiento relacionadas con el duelo anteriores a esta, ¿ya? Y cómo las ha vivido, cómo las ha elaborado este niño en compañía, ¿cierto?, de su entorno familiar, de su ambiente. La observación de los duelos anteriores en las personas próximas. Si hay algo que sabemos los terapeutas de niños es que los niños no vienen solos, los niños están en un contexto, en un ambiente familiar. Y por eso no dejamos de mirar, ¿cierto?, cómo estos adultos que cuidan al niño y se relacionan cotidianamente con él, van a estar también siendo capaces de elaborar sus propios duelos. Eso es muy importante. La mayoría de los duelos patológicos, ¿cierto?, sobre todo en los niños, pasan por los ojos de los adultos que les rodean. Si el adulto no ha sido capaz de elaborar un duelo suficientemente adecuado, ¿cierto?, hay un duelo patológico,
entonces lo más probable es que el niño tenga un riesgo también de vivir un duelo patológico. La sensibilidad, por lo tanto, del entorno de las personas queridas del niño, ¿cierto? Va a ser muy importante acá. Cómo estos padres, ¿cierto?, van a contener a este niño, cómo van a conectar con la pérdida, cómo van a conectar con las emociones, ¿cierto? Y con lo que le está pasando a nivel emocional y cognitivo, cómo el niño está procesando lo que está sucediendo a su alrededor, ¿ya? Las ideas que el niño posee sobre la muerte también son fundamentales, ¿ya? En este aspecto tenemos que considerar, por ejemplo, en las personas que tienen creencias religiosas. Cuando tienen creencias religiosas las personas muchas veces usamos o se usan ciertas frases que a veces pierden un poco el sentido para el niño, como por ejemplo, si esta persona murió es porque era demasiado buena para este mundo. Para un niño pequeño eso podría significar, bueno, entonces si nosotros estamos vivos porque tal vez no soy tan buena persona. Entonces, con ese tema hay que tener también una preocupación, indagar, ¿cierto?, acerca de cómo experimenta y cómo significa, ¿cierto?, el duelo y los adultos que le rodean con respecto a las creencias. Y por último, la vulnerabilidad psicológica y social. No es lo mismo un proceso de duelo, ¿cierto? Por ejemplo, en la pandemia, porque hoy día estamos hablando también, ¿cierto?, con mayor razón del duelo en pandemia, no es lo mismo recibir un niño que tiene un duelo en pandemia, que sufre además vulnerabilidad psicológica y social, a tener un niño que este va a ser seguramente su primera gran pérdida, su primera relación, ¿cierto?, con el dolor. Los niños obviamente vulnerables están más fragilizados y presentan mayores dificultades para elaborar el duelo. Y entonces nos ha sucedido en todo el mundo, ¿cierto?, que hemos tenido que relacionarnos con la muerte como nunca antes en la edad moderna. En primer lugar, ¿cierto?, tenemos una situación de pandemia a nivel mundial y que ha hecho ciertos estragos en muchos aspectos en la vida de los niños y de los adultos, ¿ya? Por lo tanto, las características generales que va a tener la pandemia para los niños ya se constituyen como factores de riesgo, ¿cierto?, para la infancia. Es decir, tenemos que entender, como dice ahí, que los niños, ¿cierto?, han perdido múltiples escenarios de su vida cotidiana. Los niños no pueden salir de su casa, no han podido jugar con sus amigos, no han podido ir al colegio con sus compañeros, se han interrumpido los procesos de aprendizaje, ¿cierto?, en los colegios, y han debido además tener que lidiar con el estrés, ¿cierto?, del trabajo online de los padres en casa, junto con el colegio en la casa. Para un niño eso es muy difícil. Yo diría que una de las cosas principales que uno vio en los escenarios terapéuticos era esta dificultad del niño de poder entender su espacio hogar como un colegio. Y eso, ¿cierto?, son características que se están dando en la pandemia. Algunos colegios, la mayoría, han vuelto a clases, pero no todos han vuelto a clases. Y hoy estaba escuchando, ¿cierto?, una información, un resumen de información nacional, donde se hablaba de que los colegios particulares son la mayoría los que han vuelto a clases, siendo los colegios de sectores más vulnerables los que no han vuelto a clases presenciales, cuando son esos niños justamente los que más necesitan el espacio escolar como un espacio protector. También tenemos acá entonces las vivencias propias de las situaciones de hospitalización o muertes de un familiar por COVID, ¿ya? Niños que han vivido hospitalizaciones masivas de su familia, por ejemplo, han caído ambos abuelos, los padres, tíos, etcétera, y han tenido la muerte de alguno de estos familiares. No es lo mismo que recibir un niño con un duelo único, y eso también es importante de considerar. Y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrarnos como en el aspecto emocional de los niños? Obviamente la ansiedad es el elemento protagónico en pandemia, ¿cierto?, con respecto a las pérdidas y a la relación de pandemia, ¿ya? Los niños dependen de los adultos y miran su mundo a través de los ojos de los adultos significativos que le rodean. Y en este momento los ojos de todos están mirando un futuro incierto. Hay preocupación, ¿cierto?, por la propia salud del niño, así como
la salud de sus seres queridos. Si yo hiciera un resumen, ¿cierto?, de narrativas de los niños que he atendido en pandemia, la mayoría tiene que ver con temor a que el papá vuelva a trabajar, sobre todo los papás que trabajan por turno, ¿cierto?, a que se contagie y fallezca, temor a que la mamá que trabaja en el hospital, ¿cierto?, en salud, se contagie y muera. Entonces, hay un futuro que es incierto. Estamos durmiendo y despertándonos con el estresor de manera permanente, situación que no ocurre en general. Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un estresor que tiene un inicio y un final, es más fácil poder trabajar ese evento único, ¿cierto? A un evento que se reproduce día a día en todos los hogares. Es decir, seguimos durmiendo un poco con el enemigo, ¿ya? La ansiedad de separación ha aumentado muchísimo en los niños, producto que luego del confinamiento y del encierro, ¿cierto?, con su familia, los niños se acostumbraron a tener a los padres o a los cuidadores muy cerca de ellos, ¿ya? Situación que modificó las relaciones familiares y modificó también, ¿cierto?, la mirada de los niños hacia sus cuidadores. Por lo tanto, a ellos les puse, ¿cierto?, que UNICEF ha manifestado, ¿cierto?, en las investigaciones que ellos han hecho, que el aumento de la ansiedad de separación es un elemento de preocupación, ¿cierto?, visto a nivel mundial en la infancia. También tenemos otro elemento que tiene que ver con la ansiedad y es la falta de control de los adultos sobre los medios de comunicación en el hogar. La mayoría de los niños ha estado expuesto a noticias permanentemente, ¿ya? Y estas noticias que uno como adulto las normaliza de alguna manera y estamos todos los días escuchando muertes de miles de personas y ya pareciera una cifra invisible, ¿cierto? Invisibilizada, no tiene un rostro detrás. Entonces para los niños, ¿cierto? Esto también representa un tremendo factor de ansiedad. Escuchar noticias, yo le pregunto a los niños, ¿tus papás escuchan noticias? Y dicen, sí, son puras cosas malas, entonces yo tengo miedo que me vengan a asaltar, tengo miedo de pegarme el coronavirus, tengo miedo de que alguien me dé la mano o que alguien me toque el hombro. Entonces hay falta de control, ¿cierto?, sobre este elemento en los factores relacionales con los padres. Y ahí hay como una paradoja, porque por un lado, ¿cierto?, los padres, los adultos, tienen mucha preocupación y mucha incertidumbre de cómo referirle a los niños el tema de los duelos o las pérdidas, pero no tienen ningún reparo en que el niño escuche y vea noticias, ¿cierto?, donde está todo el rato hablando de muertes, pérdidas y cosas violentas, que el niño no puede procesar por su nivel cognitivo. Por lo tanto, ese es un punto también a considerar. Y lo último, ¿cierto?, que tiene que ver con la ansiedad, como este elemento protagónico en el contexto de COVID, tiene que ver también con los propios fantasmas de los adultos significativos con respecto al COVID como un enemigo interno, ¿ya? Es decir, hay padres que han generado tal nivel de ansiedad en los niños que los niños no han podido reiniciar su vida de alguna manera escolar porque tienen terror de salir de su casa porque el COVID está ahí y los puede contagiar y pueden morir todos. Entonces, lo que nosotros como adultos le transmitimos a los niños va a ser fundamental para la elaboración del niño con respecto, ¿cierto?, a todos los procesos de duelo que están enfrentando en este momento. Y entonces, ¿cómo podemos hablar con los niños acerca de la muerte? Porque hay que hablar con los niños, tenemos que enfrentar ese tema, pero ¿cómo hacerlo de una manera respetuosa? De una manera que considere las características e individualidad de cada niño en su etapa del desarrollo. Entonces acá hay como algunas sugerencias que se pueden recomendar a los padres, ¿cierto?, cuando guiamos un proceso de duelo. Lo primero es que hablar sobre la muerte y la pandemia hay que hacerlo de manera simple y directa. No hay que darle miles de explicaciones al niño. Hay un ejemplo que yo siempre doy, que es como el niño te pregunta, por ejemplo, el cero, ¿cuál es el valor del cero? Y el padre va y busca un diccionario, una enciclopedia y le da una clase, ¿cierto?, de física y matemática al niño. Entonces lo mismo pasa acá. Cuando nosotros hablamos sobre un tema delicado con un niño, uno debe dar la información que el niño puede recibir, ¿ya? No toda la información es necesaria para un niño. E información que no produzca cierto mayor ansiedad e incertidumbre en la vida del niño. También hay que compartir sentimientos sobre el evento con el niño.
¿ya? Los niños a veces en terapia dicen, bueno, yo veo a mi mamá y mi mamá está llorando y le pregunto si tiene pena y ella dice, no, yo estoy bien. Entonces, pareciera que las emociones de tristeza no son emociones que uno tiene que expresar. ¿Ya? El otro día una chica me decía, lloro en muchas partes porque sé que no puedo llorar en el colegio porque llorar es malo. ¿Y por qué llorar es malo? Es que eso me dice mi mamá, que llorar me hace débil. Entonces, los sentimientos que el adulto, ¿cierto?, puede compartir con el niño, también hace que el niño vea a su adulto cuidador desde la humanidad del adulto, ¿ya? Considerando, por supuesto, que tengo que tener una expresión adecuada de esa emoción. Tampoco me puedo desbordar, ¿cierto? Y entregarle al niño el rol de cuidador del adulto, que eso suele pasar también. Tener en cuenta entonces, como lo hemos visto antes, la edad y el nivel de comprensión que tiene el niño, ¿cierto? Y hablarle a ese nivel. Si yo le voy a hablar a un niño preescolar, tengo que ser muy concreto en lo que le voy a decir. Y para ser concreto con el niño en edad escolar, tengo que ayudarlo con actos concretos, ¿ya? Si el niño, por ejemplo, falleció una mascota, ¿cierto? Yo tengo que ayudar al niño en ese ritual de acompañar esa muerte de la mascota. Si yo en pandemia sufrí la muerte de un familiar, evidentemente en pandemia no pudimos acompañar a los familiares, ¿cierto?, en rituales propios de la muerte, como son los velorios, los funerales, ¿cierto?, las ceremonias religiosas, pero sí puedo crear en la intimidad de mi hogar una ceremonia, ¿cierto?, íntima con mi familia, donde el niño sí puede participar y sí puede expresarse, y eso es bien importante. También no ser confuso en referirse a la persona que falleció por su nombre, ¿ya? Es decir, no decimos falleció esa persona que tú querías tanto, o hablamos de la persona y decimos, pero no digamos su nombre para que no nos entristezcamos. Eso hay que evitarlo, ¿cierto? Al niño hay que hablarle como corresponde con el nombre de la persona, ¿cierto? Yo sé que falleció tu papá. ¿Qué sientes tú? ¿Qué pasó con eso? Y el niño dice, tengo mucha pena, pero yo no le digo, mira, vienes aquí porque supe que había fallecido alguien de tu familia. Eso no, uno tiene que enfrentar, ¿cierto?, esa realidad con el niño, porque si no uno también cae en esta misma, ¿cierto?, paradoja del adulto que lo cuida, que trata de evitar hablar del tema. Dependiendo, como decía antes, lo referí, ¿cierto?, de los puntos de vista religiosos y de la edad del niño, evitar o considerar muy bien los comentarios que yo le voy a poder decir al niño para no crear una distorsión, ¿cierto? Una distorsión cognitiva, una falsa evaluación sobre la pérdida, como por ejemplo, Dios es tan bueno que se lleva a las personas buenas, eh, ahora está mucho mejor en el cielo porque ya no va a sufrir. Es decir, este tipo de comentarios en niños, sobre todo en niños pequeños, crea mayor confusión. Y no hay que olvidar que con este pensamiento mágico los niños pueden creer entonces que esta persona va a volver. Esa es una característica de los niños antes de los 6 años, ¿ya? Todavía no entienden que la muerte, ¿cierto?, física conlleva que el cuerpo ya no va a funcionar. Por lo tanto, está la posibilidad, ¿cierto?, que el niño piense que va a volver. Recordarle al niño que su cuidador está disponible para hablar de lo sucedido. Yo creo que después lo vamos a comentar cuando termine, pero la mayoría de las familias evitan hablar con los niños de la pérdida, ¿ya? Pero sí hablan indirectamente en la cocina, hablan en susurro y el niño está hiperalerta porque el niño está viviendo una situación de peligro, de inestabilidad. Algo sucede a su alrededor, ¿cierto? Y entonces el niño activa todas sus señales de alarma y por lo tanto está pendiente de lo que están hablando y entonces es peor la situación porque el niño distorsiona o puede magnificar una información de lo que realmente es. Y por último, estar muy atento a los cambios en la conducta, a posibles somatizaciones que pueda presentar el niño, ¿cierto? Dolores de estómago, dolores de cabeza, y signos de sobreadaptación, ¿por qué no también? ¿Cierto? Estos niños que cuidan a los papás, ¿ya? Es decir, no te pongas triste, que yo voy a hacer que todo esté bien. No quiero verte llorar, yo me voy a preocupar de que tú, ¿cierto?, estés alegre. Eso es un signo de sobreadaptación que es parte de nuestro proceso de ayuda, ¿cierto?, en la terapia. Nosotros tenemos que quitarle ese peso al niño y entregárselo al adulto, que es lo que corresponde. Y aquí yo creo que nos vamos a detener un poquito más, que es la intervención, ¿cierto? La intervención en duelo infantil.
La intervención tiene que tener siempre 3 componentes, ¿ya? Que están ahí también representados en esta imagen. El plano emocional, ¿cierto? El plano conductual y el plano cognitivo. La elaboración del duelo infantil pasa por los 3, ¿cierto? Evidentemente cuando uno tiene un duelo, ¿cierto? Sufre, hay una emocionalidad que se acompaña, ¿cierto? Pero esta emocionalidad va arraigada también a un plano cognitivo, es decir, las creencias que se van formando y que se van instalando en este niño con respecto a la pérdida. A la pérdida, yo vuelvo a insistir, ¿cierto? Estamos hablando de las pérdidas en pandemia, pero pérdidas en pandemia que son significativas para los niños pueden ser colegios, familiares que han fallecido, amigos que no han podido ver, ¿cierto? Acciones que no han podido realizar. Y estas emociones y estos pensamientos tienen un impacto en la conducta. La conducta es la manera en que yo voy a visibilizar lo que le pasa al niño, ¿ya? Ahí yo les comparto, ¿cierto? 2 imágenes de un chico que tiene un duelo. Este es un chico que en pandemia vivió un duelo y si ustedes pueden ver, ¿cierto? En la imagen superior, pueden ver cómo él se sitúa en un escenario absolutamente de amenaza, ¿cierto? Están ahí a punto de dispararle los soldados. Y abajo está es el mismo chico con su proceso, ¿cierto? Vivencial, ahí puesto en este mundo interno, en este pequeño espacio que es la bandeja, pero que representa, ¿cierto? Su mundo interno. Y lo que podemos ver ahí es que hay un árbol que está desprovisto de hojas, un árbol que está muerto, ¿cierto? Y vemos los escenarios, ¿cierto?, de los soldados, y entonces el chico dice, este es un árbol que está muerto, dice, no tiene hojas, ya se le secaron las hojas. Eso tiene que ver con cómo él está viviendo su proceso de duelo. Sin embargo, en el rincón hay un árbol frondoso, entonces yo le pregunto a él, ¿y este árbol que está aquí, mira qué bonito este árbol? Dice, bueno, este árbol es el árbol que está plantado sobre la persona que falleció. Es decir, ahí nos está dando un signo, ¿cierto?, de que está elaborando, está pasando algo en este niño, está pasando algo en su mundo psíquico. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro papel acá? Nosotros somos ayudantes y estamos con y para el niño en el proceso de elaboración del duelo. Ese es nuestro rol, ¿ya? Nuestro rol no es mitigar, ¿cierto?, hacer que el niño no tenga pena, y esa es la fantasía de los padres, ¿cierto? Lo traen al psicólogo porque queremos que no sufra, o que lo traemos al psicólogo porque no sabemos cómo está, no sabemos cómo está pensando, está elaborando esta muerte. Y lo primero entonces que nosotros tenemos que transmitir es que nosotros podemos ayudar al niño, ¿cierto? Vamos a estar ahí para el niño, pero el niño va a sufrir, el niño va a tener que vivir su dolor. No podemos anestesiar el dolor, acompañamos el dolor del niño en un proceso respetuoso. Y somos testigos, ¿cierto?, de la experiencia del niño. Estamos ahí para eso, ¿cierto?, para escucharlo, como somos puentes entre el mundo interno del niño y el mundo externo, ¿ya? Esa es nuestra labor. Y yo les puse ahí una imagen, ¿cierto? Hay 2 imágenes ahí la primera me la regaló un paciente que me significó ahí, ¿cierto? En este proceso de terapia, en el cómo, ¿cierto? Nosotros nos sentamos ahí con los niños y para los niños, estamos disponibles para ello. Y la imagen de abajo tiene una intención para mí. Muchas veces los niños simplemente no quieren estar ni siquiera ahí hablando, quieren solamente ser acompañados. Si yo recibo un niño, ¿cierto?, que está silencioso, que no quiere hablar de sus emociones porque no está preparado para ello, el papel nuestro, el papel como profesionales, ¿cierto?, es acompañar ese dolor al ritmo del niño, no intencionar o interrumpir el ritmo del niño. Y si eso necesita tiempo, pues nosotros nos damos ese tiempo para estar ahí. A veces simplemente diciéndole, aquí estoy, detrás tuyo, y cuando tú quieras hablar, quieras moverte, quieras jugar, yo voy a estar aquí, disponible para ti, ¿ya? Ese es nuestro rol.
Entonces, ¿cómo vamos a ir preparando el trabajo con el niño, ¿cierto?, en el espacio terapéutico en sí, ¿ya? Lo primero, nosotros vamos a recibir una familia, ¿cierto? Los niños tienen la particularidad, los psicólogos infantiles, que nuestros pacientes no llaman para pedir horas, ¿cierto? Ningún niño llama y dice que quiere una hora con Liliana. Los padres o los adultos llevan a los niños. A veces los llevan con voluntad y a veces los llevan un poco obligados, ¿ya? Entonces, vamos primero que nada a escuchar, ¿cierto?, a estos padres. Yo recomiendo, es una recomendación que yo hago, siempre tener una primera entrevista con los padres, porque en ese escenario nosotros vamos a conocer a los padres y también vamos a conocer la historia del niño. Porque no es lo mismo tener, ¿cierto?, un ratito para estar con los padres y luego que entre el niño, porque se pierde ese contexto de esa conexión con los papás. Y en esta entrevista, ¿cierto?, que vamos a tener con los padres, nosotros vamos a conocer al niño en su individualidad. Todos los duelos van a depender de la individualidad de cada paciente, ¿cierto? Vamos a conocer al niño en su espacio familiar, qué lugar ocupa la familia, cuál es la historia de esta familia. Vamos a escuchar a los padres, ¿cierto?, relatarnos las historias previas, vamos a preguntar siempre, eso es muy importante, qué pérdidas anteriores ha vivido esta familia. Hay duelos en esta familia, ¿cierto? Hay pérdidas. Es importante saber si eso existe porque eso nos va a dar un piso para saber cómo vamos a enfrentar la situación con el niño. Muchas veces las pérdidas pueden ser también cambios de ciudad, cambios de colegio, cambios, ¿cierto?, en la vida cotidiana del niño. Y ese tipo de pérdidas es muy importante consignarlas en la historia, ¿cierto?, de este niño. Nosotros vamos a ir desarrollando la historia con los padres hasta llegar al momento, ¿cierto?, del duelo actual que es el que están consultando, ¿cierto? Otra cosa muy importante es que vamos a preguntarle a los padres, ¿cierto?, cuál es la capacidad de su hijo para tolerar los afectos. Y tanto los afectos positivos como los afectos negativos, ¿ya? En general, los pacientes que son más complejos para tolerar los afectos positivos y negativos son los niños que tienen traumas vinculares o traumas de apego. Estos pacientes son muy complejos para trabajar porque son pacientes que han aprendido que el mundo no es seguro para ellos. No ha habido en su vida, ¿cierto?, no ha existido un adulto que le brinde, que le contenga. Ellos muchas veces han tenido que brindarse sus necesidades y han tenido que hacerse cargo de ellas solos. Por lo tanto, el otro no es una fuente de confianza. Y por lo tanto, no voy a abrir mis afectos con un terapeuta, ¿cierto?, que vengo conociendo y que también me dice mi intuición, mi experiencia, ¿cierto? Mi cerebro me lleva a conectarme con la amenaza y entonces esta persona que está acá no quiero que sepa lo que me está pasando. Entonces el terapeuta no puede ser un terapeuta invasivo en ese sentido, tiene que respetar ese ritmo del niño y si tenemos que tomarnos sesiones para solo vincularnos con el niño sin hablar tal vez de la palabra duelo o de la palabra muerte todavía, vamos a tener que hacerlo. Porque sin una relación, ¿cierto?, que sustente al niño, no va a haber ningún proceso terapéutico. Por lo tanto, eso es fundamental. ¿Cómo reacciona tu hijo a la alegría? ¿Qué hace con la alegría? ¿Cómo se desborda de alegría? ¿Logra relajarla? ¿Logra regular su alegría? ¿Cómo reacciona cuando está triste, cuando está enojado? ¿Qué hace? ¿Ya? Aquí es importante escuchar lo que dicen los papás. Si el papá dice, no, cuando está enojado o triste se va a su pieza solito y se encierra, porque no le gusta que lo molesten. Eso no está hablando de un sistema regulatorio previo a la experiencia actual. Y ese sistema regulatorio de corregulación, ¿cierto?, viene dado desde la primera infancia del niño. Y no está hablando de algo, no está diciendo que este niño parece que aprendió a que las emociones negativas no eran suficientemente válidas para los adultos y por lo tanto este es un niño que va a aprender a autorregularse, muchas veces de manera negativa, pero es una buena señal para el terapeuta para saber, ¿cierto?, el estilo vincular también que va a tener ese niño en el espacio terapéutico, ¿ya? El duelo visto, ¿cierto?, como una experiencia traumática. Acá esto es muy importante ver qué tipo cómo fue la situación de pérdida. No es lo mismo tener una situación de pérdida
previa, donde hay un proceso de preparación, ¿cierto? Donde el niño puede permitirse empezar a mentalizar esta situación que va a ocurrir, que es cierto que un familiar va a partir, a un accidente, por ejemplo, que es una pérdida traumática, es un duelo traumático porque es algo inesperado y es una muerte violenta. Entonces, cuando hay situaciones de pérdidas que son traumáticas, nosotros tenemos la necesidad de reproducir esa experiencia de pérdida en un contexto que sea protegido para el niño. Y ahí estamos todos, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes están pensando cuál puede ser ese proceso, y ese proceso claramente es el proceso de juego, ¿cierto? En el juego el niño, ¿cierto?, va a poder representar el escenario de la pérdida de una manera no amenazante, porque él ahí es el que controla, ¿cierto? Y él puede dirigir ese escenario. Entonces, a veces se producen también juegos traumáticos, que es que, por ejemplo, el niño puede reproducir, ¿cierto?, en el juego una y otra vez la muerte, ¿ya? Y nosotros observamos y acompañamos, nosotros no modificamos. Si el niño quiere jugar, ¿cierto?, al choque de los camiones, al choque de los autos, a las ambulancias, a que a la abuelita se la llevan al hospital, ¿cierto?, a la clínica, nosotros le observamos, le acompañamos, hasta que eso esté integrado y el niño obviamente va a ir cambiando ese escenario lúdico, ese juego. Y también evaluamos los factores, ¿cierto?, resilientes y factores de vulnerabilidad del niño. En todo niño, en todo ser humano siempre hay resiliencia. Es decir, este niño, cuéntenme un poco, ¿qué experiencias tiene su hijo, ¿cierto?, sobre éxito? Cuéntenme alguna vez que este niño haya pasado un mal momento y lo haya superado, ¿cierto? Eso es súper importante preguntarle. Los papás van a buscar, van a encontrar, sí, mira, en tal ocasión él tuvo mucho miedo, por ejemplo, a ir al colegio, a dormir solo, pero finalmente lo logró. Entonces nosotros preguntamos ahí, ¿cómo logró eso? ¿Qué le permitió, creen ustedes, llegar a lograr esto que le costaba tanto? Y los padres buscarán, ¿cierto? Tratarán de indagar y nos informarán sobre qué piensan ellos que permitió ese factor resiliente en su hijo. Si los padres se muestran confusos con esa información o no son buenos informadores porque hay muchos vacíos en la entrevista, muchos vacíos en la historia que estamos construyendo, también eso es un indicador que nos habla acerca de la relación, ¿cierto? De la corregulación entre padres e hijos. Y por lo tanto también es un objetivo de la terapia que vamos a tener que tomar. Y factores de vulnerabilidad, por supuesto que hay muchísimos factores de vulnerabilidad. Voy a nombrar algunos, pero por ejemplo, niños que tengan alteraciones del neurodesarrollo cuentan con factores de vulnerabilidad que son importantes. Los pacientes que tienen trastornos del espectro autista ya vienen con una vulnerabilidad. Pacientes, ¿cierto?, deprimidos, pacientes que ya tenían ansiedad previa a la situación de pandemia, vienen fragilizados, por lo tanto no es lo mismo recibir a este niño que un niño que tiene un evento único, ¿ya? Eso es importante. ¿Y qué vamos a considerar ahí en el proceso terapéutico propiamente tal, ¿cierto? Uno es la contención del estado emocional del niño. Lo contenemos, lo acompañamos, lo vamos a recibir, ¿cierto?, ya a este niño en un proceso que puede ser el proceso de mucha rabia, ¿cierto? Tener mucha rabia con la situación. Y la rabia obviamente un niño la tiende a manifestar a través de la conducta, por lo tanto pueden haber muchas quejas de los padres acerca de la conducta que están teniendo los niños, y pasa esto que uno, ¿cierto?, va a buscar al niño a la sala, ¿cierto? Y los padres como que se levantan y dicen, te cuento que esta semana ha estado fatal, se ha portado pésimo, y el niño mira así como, ¿cierto?, como me están acusando. Entonces a eso nos hacemos cargo de eso también, ¿cierto? Oye, mira, pero tus papás están preocupados, parece que no ha sido una buena semana. A todos nos pasa, a veces no hay buenas semanas, ¿cierto? A veces tenemos malos días, malos momentos, y tú vienes con unos malos días. Sentémonos a mirar esos malos días, vamos a hablar de estos malos días que has tenido. Conectamos con eso, ¿ya? También observamos en los niños, ¿cierto?, aspectos que sean más disociativos. Es decir, estos niños que pareciese que no les ha pasado nada y que te dicen, yo estoy súper bien, estoy súper feliz, ¿ya? Y no me ha pasado nada. Pero después tú trabajas en el juego, ¿cierto? Y el niño juega no sé, a chocar los camiones, donde perdió a un familiar, ¿cierto? O
está constantemente poniendo elementos amenazantes en su juego, él está reproduciendo, una parte, ¿cierto?, de él está reproduciendo algo que no está integrado de manera racional. Cuando eso sucede, nosotros tampoco podemos forzar esa integración, tenemos que ir lento, yendo, ¿cierto?, por un camino alternativo, como le digo yo a los niños, vamos a buscar una vía alternativa para poder mirar esto que está costando verlo, ¿cierto? Ayudamos a conectar también la experiencia entre los distintos componentes vivenciales del niño. Acuérdense, ¿cierto? La cognición, la emoción y la somatización, ¿ya? Entonces a veces lo que nosotros recibimos es el síntoma. Entonces los padres dicen, mira, ha estado con un dolor de guatita, ¿cierto? Hemos tenido que llevarlo a la clínica, le han hecho miles de estudios, ya hemos agotado todas las instancias médicas y el niño, ¿cierto?, sigue con este dolor. Entonces eso nos va hablando de que hay una somatización. Y vamos a ir a buscar esa somatización y qué es lo primero, lo que está visible, es la punta del iceberg, y entonces vamos bajando, ¿cierto? Vamos bajando con este dolor, hablamos con el dolor, lo vemos, lo miramos, lo ponemos en la mesa el dolor, ¿cierto? Acompañamos al niño a que pueda hacer un link entre este dolor, ¿cierto?, y la emoción que está detrás, ¿ya? A ver, si hiciéramos como, ¿cierto?, como un puente entre lo que te pasa, mira este dolor de guatita, a ver, vamos a buscar la explicación de este dolor de guatita, a ver, ¿qué te parece que llevemos como un diario del dolor? A ver, vamos a anotar cada vez que tengamos el dolor qué ha pasado en ese día. Y luego los niños traen su diario, miramos y yo encuentro palabras a veces que dicen rabia, mucha rabia. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la rabia? Es que me acordé que, bueno, que mi mamá no me quiso llevar al cementerio y entonces yo tenía mucha rabia y el dolor fue muy fuerte ese día. Entonces nosotros hacemos el puente, hacemos el link. Y detrás de la emoción y de la somatización, que es el cuerpo, ¿cierto? Cómo vive el cuerpo, la experiencia, siempre está la cognición. Y la cognición es la creencia, las creencias que están detrás de la experiencia. Muchas veces las creencias son negativas, ¿ya? Como por ejemplo, no ayudé a mi abuela en el último tiempo, ¿ya? Mi abuela me pedía ayuda y yo estaba jugando y no la puse atención. Entonces soy una mala persona porque ella murió y ahora siento mucha culpa por no haberle brindado esa ayuda que ella me pidió. O por ejemplo, niños que han dicho, no, la muerte fue casi culpa mía, porque yo le pedí a mi papá que me trajera, por ejemplo, un material al colegio y en el trayecto fue el accidente. Entonces, si yo no le hubiese pedido el material, mi papá estaría vivo. Entonces, todas esas cosas son importantes de integrar. Tenemos que mostrarle al niño que hay una integralidad entre estos tres elementos que componen, ¿cierto?, el proceso terapéutico, psíquico del niño. También yo sugiero, ¿cierto?, usar metáforas, que siempre es una muy buena vía verbal de comunicación con el niño para simbolizar el proceso y el ritmo que tenemos con el niño de acompañamiento. Si el niño presenta un ritmo lento, ¿cierto?, nosotros vemos que hablamos algo, eso es una muy buena señal para saber si vamos bien. Si nosotros vamos bien, el niño nos va a ir mostrando, ¿cierto?, una colaboración en el proceso, pero si nosotros a veces nos come la ansiedad, y aquí hay algo que es un factor importante también, que tiene que ver con la ansiedad de los padres. Muchas veces los terapeutas tienen su ritmo, pero son invadidos por la ansiedad de los padres que exigen, ¿cierto?, como resultados rápidos. Entonces llevamos 2 sesiones y yo quiero que me diga cómo va, o mira, ya llevamos 2 sesiones, entonces el niño todavía tiene pena, todavía le duele la guatita. Bueno, el ritmo del niño es un ritmo distinto. La terapia tiene otros códigos y el ritmo es diferente. Y usamos metáforas. Entonces, si el niño le está costando, si el niño tiene muchas respuestas que son no sé, no me acuerdo, eso no está diciendo que le está costando llegar a la experiencia, ¿cierto? No hay una integración. Eso está costando mucho. Entonces, yo le digo, bueno, si no sabe, parece que tenemos muchos no sé, entonces parece que en realidad todavía no podemos llegar ahí. Entonces vamos a ir como en un tren, pero vamos a bajarle el ritmo al tren. Vamos a ir lento, ¿ya? Vamos a ir a tu ritmo.
Y tú me vas a ir diciendo si te estás sintiendo cómodo con este ritmo o te parece que vamos muy rápido, ¿ya? Tú me vas a mostrar, tú puedes ponerle el semáforo al tren cuando tú quieras, ¿ya? Siempre es importante permitirle al niño tener esa sensación también de control del ambiente y de lo que está sucediendo en el proceso de terapia, porque estamos en un escenario difícil, no estamos trabajando algo grato, algo agradable, estamos conectando con ciertas convivencias de dolor y no debemos olvidar, ¿cierto?, que en nuestro modelo, sobre todo en el modelo MDR, ¿cierto? Nosotros sabemos que una experiencia de dolor se reconecta con experiencias previas que pueden no estar elaboradas por la persona, ¿cierto? Entonces muchas veces lo que se nos está mostrando ahí tiene mucho que ver con una experiencia anterior. Y si yo no estoy avanzando y si estoy viendo que lo que estoy haciendo no está funcionando, entonces eso me tiene que redirigir la mirada a una experiencia previa. Y ahí tendré, si es necesario, que citar nuevamente a los papás y volver a mirar a la historia del niño, decirles, aquí hay algo que está sucediendo que nos impide avanzar y tiene que ver entonces con una experiencia tal vez previa y ahí tendremos que buscar, ¿cierto? Pero eso es un buen signo de que entonces tenemos que tener un ritmo más lento para acompañar a ese niño, ¿ya? Y llevar el dolor a la experiencia a un plano observable es obviamente el lenguaje del terapeuta de niños, ¿ya? Los niños no tienen la capacidad cognitiva narrativa que tienen los adultos, por lo tanto, nosotros transformamos lo narrativo, lo transformamos, hacemos un proceso, ¿cierto?, simbólico, observable. El juego, ¿cierto? El juego es, lo sabemos, el lenguaje principal del niño. Si el niño no juega, es un muy mal signo, ¿cierto?, de que algo está pasándole a ese niño. Incluso un niño deprimido puede querer, ¿cierto?, a elaborar algo de juego. A lo mejor el juego va a ser más lento, el juego no va a ser tan nutritivo, pero va a haber una experiencia. Si el juego es traumático, no está hablando de una reproducción traumática del evento, ¿cierto?, de duelo o de pérdida. No. Entonces, poner atención en ese juego, observarlo, ¿ya? Podemos hacer dibujos, ¿ya? Acerca de lo que le está pasando, de lo que está sintiendo el niño. Es decir, tenemos una serie de herramientas, ¿cierto?, con los cuales podemos acompañar al niño para conectar, para hacer esta integración desde lo cognitivo, la somatización, ¿cierto?, y lo emocional. Este es nuestro puente, por eso yo les decía que somos un poco un puente entre el mundo interno y externo del niño. Favorecer rituales de participación del proceso de duelo. Esto lo hablé brevemente antes, pero si el niño ha sido privado de participar, ¿cierto?, del escenario de duelo, de despedida del ser querido, ¿cierto?, y yo insisto, lo amplifico ahí, de su mascota, de sus compañeros de curso, si tuvo que cambiarse de colegio, etcétera, nosotros podemos crear rituales para él, podemos participar en rituales para él, ya podemos elaborar, ¿cierto?, rituales que sean necesarios para despedirse de una mascota, para despedirse de antiguos amigos que tenía porque se cambió de ciudad, podemos acompañarlo a despedirse, ¿cierto?, de eso que perdió. Es muy importante la participación del niño en un proceso, en un ritual. Si no pudo ir al funeral, por ejemplo, podemos invitar al niño a plantar un árbol, ¿cierto? Eso ha resultado ser muy bonito para los niños. Si se ha muerto una mascota o ha fallecido algún familiar, podemos resignificar esa pérdida, ¿cierto? Y al parecer el árbol es un buen símbolo que nos permite mirar, ¿cierto?, que la vida siempre sigue, sigue adelante. Con respecto al trabajo con la familia, es fundamental, ¿cierto?, el trabajo con los padres. Los padres son los agentes de seguridad y de contención del niño. Y aquí, obviamente, yo me voy a referir, ¿cierto?, al tema del vínculo, al tema del apego, que es tan importante, ¿ya? Si bien es cierto, puede que el objetivo terapéutico, que el motivo de consulta inicial en ninguna parte aparezca por cierto, la verbalización de los padres, el tema del apego, nosotros sí tenemos que poder mirar, ¿cierto?, esa configuración en el escenario de padres e hijos, porque eso nos va a decir, ¿cierto?, cuáles son los factores de ayuda que vamos a tener como los padres, como en un escenario de coterapeutas, ¿ya?
A veces hay niños que le piden a los terapeutas no incluir a los padres en sesión. Eso es algo que nos dice, ¿cierto? Que los padres pueden ser disparadores, como decimos nosotros, ¿cierto? En MDR del estrés del niño. Porque seguramente estos padres no son muy efectivos, no son muy adecuados en regular, ¿cierto? Al niño cuando está estresado. Por lo tanto, no son agentes válidos para ellos, ¿cierto? Y no quieren que ellos estén en ese escenario. Si eso sucede, nosotros no lo obligamos, pero debemos ir preparando el escenario para que estos padres vayan entrando de manera muy paulatina y muy resguardada por el terapeuta. La capacidad de los padres de sentarse con sus propios duelos y pérdidas. Eso es fundamental, ¿ya? Si los padres están llenos de duelos y de pérdidas, el niño no va a poder elaborar, porque va a conectar permanentemente con los duelos y pérdidas de los propios padres. Eso sucede muchísimo cuando hay motivos de consulta variados, no solamente en el duelo, ¿cierto? Y uno empieza a indagar algo y hay un hermano que falleció antes de este hijo, ¿cierto? Hay una pérdida, hay una abuela que murió y entonces genera un efecto, ¿cierto?, devastador en el ritmo familiar, en el ambiente familiar. Ahí ya me gustaría detenerme un poquitito con respecto a los lactantes. Yo dije que iba a tomar un espacio especial para los lactantes. Hace muchos años atrás, ¿cierto? Nosotros pudimos compartir las investigaciones que se hicieron hace años atrás, sobre todo Bowlby, ¿cierto? Y Speed, que hicieron investigaciones en los niños. Ellos fueron los gestores, ¿cierto?, de que nosotros pudiéramos entender la pérdida y el duelo infantil. Anteriormente a eso era como que un niño pequeño, ¿cierto?, no tenía la capacidad, ¿cierto?, de un estado mental, por lo tanto era imposible que uno percibiera a un niño pequeño, un lactante, sobre todo con una enfermedad mental, como un niño depresivo. Sin embargo, estas investigaciones nos permitieron poder mirar, ¿ya? Mirar, ¿cierto?, el efecto que tiene la pérdida en el lactante. Una de las principales formas de impactarse en un niño pequeño es la depresión, ¿ya? La depresión de uno de los cuidadores. Y ahí hay mucha investigación que ustedes pueden buscar, ¿cierto?, con respecto a la depresión postparto, ¿cierto? Y a la depresión que tiene una madre o un padre cuando pierde, ¿cierto? Tiene una propia elaboración del duelo y es patológica, ¿ya? Los niños están muy atentos a las señales faciales, físicas, a la conexión, ¿cierto?, a la corregulación de sus cuidadores. Y lo que sucede acá, cuando hay una experiencia, ¿cierto?, de duelo que acarrea, ¿cierto?, un duelo patológico y entonces puede generar una depresión en un cuidador de un lactante, es que ese cuidador está funcionalmente ahí para el niño, pero no está disponible emocionalmente. Y eso genera una enorme, ¿cierto? Un enorme impacto en la salud mental de este niño, ¿ya? El no tener un cuidador disponible emocionalmente para él. Y los niños pueden desarrollar los lactantes signos, ¿cierto?, patognomónicos de la depresión infantil que hay que tener, ¿cierto?, hay que ponerle atención. Entonces, si a uno le llegase, ¿cierto?, como motivo de consulta una familia que tiene un lactante y el lactante ha dejado de comer, está teniendo problemas para alimentarse, para dormir, está teniendo pesadillas, está teniendo, ¿cierto?, autoagresiones en niños pequeños, son signos inequívocos de sufrimiento, ¿cierto?, infantil. Y tenemos que mirar qué está sucediendo ahí. Y seguramente vamos a llegar a los padres, porque los padres son, ¿cierto?, los agentes reguladores a esa edad absoluta del niño. Y por lo tanto, por eso yo les puse acá, hacemos un acercamiento paulatino, ¿cierto?, en el proceso terapéutico en caso de que el cuidador sea para el niño un agente de estrés, actúe como un disparador. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿ya? Si eso sucediera, por ejemplo, nosotros podemos ir poniendo al cuidador primero como un observador de la experiencia terapéutica, es decir, nosotros tenemos que lograr que en algún momento el padre o la madre intervengan con el niño en terapia, puedan participar en alguna actividad, puedan jugar con su hijo, pero si resulta amenazante, debemos hacerlo con mucho cuidado, ¿ya? Primero observando,
Vamos preguntándole al niño, mira, vamos a poner acá, ¿te parece que te pueda entrar tu mamá aquí? La sentamos acá y si a ti te sientes cómodo la puedes invitar. El niño va a decir sí, va a decir no y vamos de a poco hasta que, ¿cierto?, podamos que ese adulto pueda participar, pueda estar ahí con el niño, ¿ya? Desarrollamos también recursos de corregulación y mentalización hacia el niño. Eso no se hace en el setting con el niño, se hace en un trabajo con los padres. Mucho ejercicio, mucha psicoeducación para que los padres puedan aprender a mentalizar a sus hijos, ¿ya? Y ahí uno le explica a los papás, tú llevas a tu hijo aquí, antes que tu hijo nazca, tú ya lo llevas acá, tienes fantasías, tienes proyectos, tienes temores con respecto a tu hijo, y eso se van a ver, ¿cierto?, luego en la realidad, ¿ya? Cuando el niño nace. Entonces, desde ese momento ya somos padres y llevamos constantemente nuestro hijo aquí, así como nuestro hijo nos lleva a nosotros también acá. Por lo tanto, esa capacidad que tienen los padres de corregular los afectos y emociones de los niños es fundamental. ¿Qué le pasa a este papá o a esta mamá cuando el hijo llora, cuando el hijo se angustia, cuando el hijo dice que está aburrido? Entonces, no, es que yo no tolero que llore, entonces le paso lo que quiere, o no tolero que esté aburrido, le paso el celular. Entonces, hoy en día, ¿cierto?, el aparato electrónico es como el regulador. Y eso hace que empobrezcamos, ¿cierto?, los recursos que tenemos, los propios recursos biológicos que se nos han dado, ¿cierto?, en nuestro proceso evolutivo para aprender a corregular, ¿ya? Eso sucede en todo contexto. El niño no quiere comer, celular. El niño está aburrido, el celular. El niño, ¿cierto?, dice que le pasa cualquier cosa, entonces yo le pongo el celular y es como que el niño se disocia de cualquier situación en la que esté. Y por eso empobrecemos los recursos, los padres tienen cada vez menos recursos para hacer frente a las dificultades y al sufrimiento de sus propios hijos. ¿Y qué es el apego seguro? Finalmente, el apego seguro es la capacidad de estos padres de regular y de contener de manera adecuada a los hijos y hacer que los hijos vuelvan a ver el mundo como un lugar seguro donde pueden explorar. Puedo confiar, ¿cierto?, en estos papás. Bueno, y esto que ven aquí les vamos a contar un poquitito, ¿cierto? Bueno, he creado, ¿cierto?, este cuento, que es un cuento para acompañar procesos de duelo, es un cuento en general, ¿cierto?, que está creado y diseñado para acompañar procesos de duelo en COVID, ¿ya? Ha sido creado este material especialmente para el día, ¿cierto?, del adiós, que es el 5 de septiembre, y va a estar disponible para cualquier terapeuta que quiera utilizarlo, ¿cierto? Va a estar disponible, se va a poder descargar, y ahí Leo o Patricio me aclaran si va a estar en la página de ATEP o de PAS. ¿En qué lugar lo pueden descargar? Liliana, va a estar en la página del programa Ayuda Humanitaria. Yo voy a poner ahora el link en el chat. Ya, perfecto. Entonces, bueno, este es un cuento que contiene estos elementos que hemos estado revisando hoy, ya tiene, ¿cierto?, elementos del duelo, ¿cierto?, cuando el duelo es posible prepararlo, anticiparlo, ya cuando tú tienes a alguien que se enferma, tienes un proceso previo que te facilita un duelo, un tránsito por el duelo de manera adecuada. Pero ¿qué pasa si tienes un adiós inesperado, ¿cierto? Si alguien parte y eso no estaba previsto. Eso es un factor de riesgo para el duelo patológico, porque no estás, ¿cierto?, pudiendo elaborar adecuadamente. Es algo que se te viene y con lo que hay que, ¿cierto?, enfrentarse, y muchas veces no estamos preparados. Para un niño es exactamente igual. Entonces, en este cuento van a encontrar algunos recursos, como los que yo he hablado, por ejemplo, el recurso de estas frases como va a estar en el cielo, ¿cierto? Tú vas a cerrar los ojos, lo puedes ver. Entonces, la idea es que el terapeuta pueda ir elaborando con el niño, ¿cierto?, los conceptos que aquí van apareciendo y pueda ir trabajando, ¿cierto?, los procesos. También es un cuento que es bastante adecuado para papás. Va a estar liberado en la página del programa de ayuda humanitaria y todos pueden contar, es de libre acceso, ¿ya? Bueno,
estamos terminando. Espero haber podido aportar, ¿cierto?, un granito de arena con este tema tan interesante, tan necesario, que es el duelo en niños, ¿sí? Y aquí en este momento duelo y pandemia. Aquí les puse una imagen para que no se olviden que el 5 de septiembre, ¿cierto?, tenemos este evento a nivel nacional, la conmemoración, ¿cierto?, del Día de la Condolencia y el Adiós. Por eso estamos haciendo esta charla.